Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Confirmen si se puede apreciar lo que tengo en pantalla, jóvenes. A ver, jóvenes, confirmen si me pueden escuchar. Tu uso se ve y Sí, se escucha. profesor, buenas noches. Muy bien. Vamos a revisar lo que es la autenticación basado en tokens. Vamos a desarrollar una aplicación en el cual nos permita poder realizar el consumo de servicios basados en códigos que a través de dicho código me permita llevar a cabo una operación. Los tokens los vamos a programar en base a un tiempo establecido antes de pasar a lo que es el desarrollo de la aplicación. Primero vamos a ver parte de la teoría y luego ya pasamos a ver la parte de desarrollo. El objetivo es que ustedes aprendan a desarrollar microservicios utilizando la autenticación basada en tokens. Un token que viene a ser una cadena en formato JSON. Y aquí vamos a ver cuáles son las dependencias que vamos a emplear para poder generar los tokens. Primero vamos a revisar la parte conceptual y luego ya entramos a la parte de desarrollo. Cuando trabajamos con el formato de tokens, implica que cada vez que un cliente necesita consumir un componente de servicio, lo primero que va a hacer es identificarse con un usuario y una contraseña. Por el lado del servidor, verifica si los datos del usuario están establecidos en la base de datos. Si verifica que existe el usuario, se le va a proporcionar un token para que el usuario pueda realizar el consumo de un servicio. Si al momento de identificarse el usuario no existe en la tabla de datos, simplemente va a haber un rechazo por el lado del servidor. El servidor solamente va a proporcionar un token a aquellos usuarios que figuran en la base de datos y a aquellos que no figuran simplemente se le va a rechazar. Cuando el usuario tenga el token con ese código, va a poder consumir un componente de servicio. El tokens va a tener un tiempo de validez. Si en ese tiempo no se utiliza el token, el usuario no va a poder consumir el componente de servicio. Vuelvo a repetir, si el token pasa el tiempo dado y no lo consumimos, entonces no va a poder utilizar el componente de servicio. El componente de servicio solo podrá utilizarlo en el tiempo en que tenga habilitado el código del token. Podemos habilitar un token de 2 minutos, puedo habilitar un token de 3 minutos y durante ese tiempo el usuario va a poder consumir el componente de servicio. Pero si cumple con el tiempo y no ha hecho uso del token, el usuario va a tener nuevamente que volver a solicitar un tokens para que pueda consumir el componente de servicio. Una vez consumido el componente de servicio, se le va a retornar lo que ha solicitado dependiendo de la operación que está realizando.
Si está haciendo la petición de una consulta, pues se le proporciona la información de esa consulta empleando el token que le fue proporcionado por el servidor. Los tokens van a ser validados por el lado del servidor para comprobar si es un token que ha sido proporcionado por el mismo servidor. Si es un token que no es válido, de igual manera se le va a rechazar. O sea, como usuario no puede proporcionar cualquier token. Generalmente los tokens que son definidos por el servidor tienen un tiempo establecido y tiene un filtro en el cual va a ir verificando aquellos tokens que han sido proporcionados a aquellos usuarios que requieren para consumir algún tipo de microservicio. Muy bien, entonces esta es la secuencia que hay que tener en cuenta para poder trabajar con lo que es tokens. Vamos a usar tres dependencias. Vamos a usar un API que nos permite poder hacer uso de los códigos tokens. Luego vamos a usar una segunda dependencia que nos va a permitir poder hacer la implementación de cómo es que voy a generar el token. Y una tercera dependencia que consiste en emitir el código de token, pero en formato JSON. En formato JSON es como voy a enviar los tokens. El token, al momento de proporcionárselo al usuario, lo voy a hacer a través de una variable que va a estar definido por el lado del encabezado. Es así como va a funcionar. A ver, sus micrófonos para que no se acople, por favor. Muy bien. La ventaja de emplear los tokens consiste en que son códigos que tienen ciertos tiempos de utilidad para realizar operaciones, sea algún tipo de transacción o algún tipo de operación que requiera hacer un usuario, pero previa evaluación, si es que este usuario se encuentra registrado dentro de la base de datos. ¿Cómo es la estructura de un token? La estructura de un token está dividido en tres partes. Tenemos lo que es la parte del encabezado. En la parte del encabezado se define el tipo de algoritmo que voy a cifrar la información. Hay algoritmos base 256, hay algoritmos base 512, que son tipos de algoritmos que nos permite poder cifrar la información que va a ir en el token. Entonces, el token, como les digo, tiene tres partes. La parte de la cabecera, que es el formato de encriptación que le estoy aplicando. La segunda parte de la estructura es donde yo puedo cargar la información. Yo puedo tener información dentro de ese token. Puedo guardar algún dato que quiero de alguna manera almacenar. Esa parte es donde nosotros almacenamos determinada información. Puedo, por ejemplo, almacenar nombre de usuario, puedo almacenar contraseñas, puedo almacenar correo electrónico, en fin, los datos que yo crea conveniente. Y la tercera parte, en esta tercera parte, lo que se almacena es la firma. Una firma que acredita la validación del tokens que se está generando. Esas son las tres partes con las que se establece un token. La primera parte, la cabecera. Bueno, aquí ha cambiado el color, debió ser este otro color. Ya esta primera parte viene hacia la cabecera. La segunda parte hace referencia a los datos
que se encuentran almacenados dentro del token. Y la última parte es una firma. Es una firma que acredita la validación de ese token. Cada token que se genera va a haber una filtración de acuerdo a los usuarios que hacen la petición de cada token. Es decir, vamos a suponer que el señor Juan necesita realizar una transacción. Entonces solicita a través de su aplicación que está por el lado del front, hace la petición hacia el servidor para poder consumir algún componente de servicio. Cuando hace esa petición, lo que va a hacer el servidor es proporcionarle un código y ese código que le va a proporcionar va a ser un tokens que se va a entregar en formato JSON. Cuando llegue ese token en formato JSON al cliente, con ese token el cliente va a poder realizar una operación. Ese token que es proporcionado al cliente tiene un tiempo de uso. Le puedo dar un tiempo de 2 minutos, de 3 minutos, de 4 minutos, depende de cómo se programa por el lado del servidor. Una vez que cumpla con ese tiempo, si es que no ha utilizado el token, el usuario va a tener que otra vez solicitar otro token. Solamente los tokens tienen un tiempo en el cual nosotros podemos emplearlo, porque si se cumple ese tiempo y no lo hemos utilizado, por lo tanto va a expirar y necesita hacer la petición de otro token para poder realizar una operación. Ahora, ¿a quiénes se les va a proporcionar el token? El token solamente se le va a proporcionar a aquellos usuarios que se encuentren registrados en la base de datos. O sea, no es un token que le voy a dar a cualquier usuario, solamente a aquellos usuarios que están registrados en la base de datos. Y a aquellos que están registrados se les va a proporcionar el código para que este usuario pueda realizar una operación. Hace unos 4 años atrás, solamente usaba este paquete, solamente usaba lo que era la dependencia de JSON Web Token, pero a medida que han ido avanzando ya más las versiones, ahora lo han distribuido en 3 paquetes. Hay un primer paquete que es una interfaz programada donde trae más métodos y me permite poder ir a la tienda de tokens y poder obtener un código. Luego la otra dependencia es la dependencia de implementación, que me va a permitir poder indicarle cómo es que voy a implementar el token, qué tipo de algoritmo voy a aplicar. Si es un token que lo voy a cifrar con un tipo de encriptación base 256 o base 512. Ese sería la segunda dependencia. Y la tercera dependencia que vamos a emplear es la dependencia que nos va a permitir poder emitir los códigos, pero en formato JSON, en formato JSON. Entonces, van a ser 3 dependencias que vamos a emplear. Antes solamente utilizaba una sola dependencia, pero me demandaba más código al momento de programar. Ahora ya ya es menos código, pero por el lado de los paquetes ya tengo que establecer 3 paquetes. Ya de aquí yo les voy a pasar los paquetes que vamos a emplear para poder utilizar lo que son los tokens basados en JSON. Las herramientas que vamos a emplear, la herramienta de Spring Boot, el repositorio de Apache Maven, el motor de base de datos de MySQL y el Postman para poder realizar las pruebas.
Vamos a comenzar desde una aplicación en cero, porque la otra aplicación que nosotros habíamos desarrollado usábamos lo que era autenticación básica. Ahora vamos a llevar, podemos llevar las mismas clases, es decir, lo que habíamos avanzado en la otra aplicación, pero lo voy a hacer en una aplicación aparte, porque acá ya voy a tratar lo que es una aplicación de seguridad basado en tokens. Muy bien, entonces vamos a cargar la herramienta de Spring. Voy a compartir toda la pantalla. A ver, un momento. Muy bien, voy a seleccionar otra carpeta donde voy a crear una nueva aplicación. Voy a seleccionar otra carpeta y voy a guardar una nueva aplicación donde voy a aplicar lo que es la seguridad basado en tokens. Vamos a iniciar. Esperamos un momento que cargue el entorno de trabajo. Listo. Muy bien, ya tenemos el entorno de trabajo y ahora lo que vamos a hacer es ver cuáles son las dependencias que vamos a emplear y qué nombre va a tener nuestra aplicación. Vamos a elegir la opción archivo. Elegimos nuevo proyecto, iniciar proyecto Spring. Vamos a iniciar un nuevo proyecto basado en Spring. Me pide el nombre de la aplicación. Le voy a llamar aplicación token. Aplicación token. El repositorio que voy a usar es repositorio de tipo Maven. Profe, disculpe, es un nuevo proyecto Maven, ¿no? Sí, Porque sí, como... Allá, así es. se demora en cargar mi Spring, por eso le digo. Sí, es un nuevo proyecto, jóvenes. Ya lo voy a comenzar a hacer nuevamente desde cero, porque el otro proyecto ya lo había trabajado con autenticación básica. Entonces ahora, como es una autenticación basado en token, lo voy a hacer en otro proyecto. Muy bien, entonces el nombre de la aplicación, aplicación token, el tipo de repositorio se llama Maven, el empaquetamiento que sea extensión WAR, ya que se trata de componente de servicio. Si fuera una aplicación de escritorio, ahí sí lo trabajo con extensión JAR. Ahora, algunos dirán, profesor, ¿puedo crearlo con extensión JAR? También sí se puede crear, pero el problema va a estar cuando lo quieras llevar a un host. Si yo ya lo tengo empaquetado con extensión WAR, va a ser más sencillo. Va a ser más sencillo. Generalmente cuando trabajas con componente de servicio, el empaquetamiento se da con extensión WAR. Y cuando ya es una aplicación de escritorio, ahí sí lo trabajamos con extensión JAR. Muy bien, entonces le vamos a decir empaquetamiento extensión WAR, la versión de Java, versión 17, y el lenguaje a utilizar, lenguaje Java. La descripción del proyecto, bueno, acá es algo opcional, pero si gustan, le pueden colocar ahí una descripción. Por Profe, ejemplo, sí, te disculpe, escucho. era en File New y ¿qué proyecto creó? O sea, ¿era un proyecto Java Project, Maven Project o cuál es el que le dio? Porque no estaba fijándome bien en eso. Como le digo, mi Spring recién ha cargado. Ya, no hay problema. A ver, voy a cancelar. Archivo, nuevo, y tienes una opción que dice iniciar proyecto Spring.
Iniciar proyecto Spring. La tercera opción. Esta es la opción. ¿Sí? Ya, profesor. Listo. Ahí haces un clic. Y acá en esta parte ya colocas el nombre que le vas a dar a tu proyecto. Le había indicado el nombre aplicación token. El tipo de repositorio es tipo Maven. El empaquetamiento extensión WAR. Versión de Java, la versión 17. Lenguaje de programación Java. Y estaba en esta parte de la descripción. Como les digo, la descripción es opcional, pero igual le voy a colocar aquí una descripción. Aplicación con seguridad basado en token. Muy bien, aplicación con seguridad basado en token. Aquí ya estamos trabajando eh, otro tipo de seguridad. La vez pasada vimos seguridad básica, ahora estamos viendo seguridad basado en token. Y hay otro tipo de seguridad más avanzado que son dos niveles, lo que es seguridad basado en OAuth. Hay un paquete que es OAuth 2 que nos permite trabajar un sistema de seguridad basado en dos niveles. Muy bien, entonces colocamos la descripción. Ya una vez realizado esto, pasamos a la siguiente pantalla. Muy bien, fíjense bien lo que estamos haciendo en esta parte. Si gustan, le pueden hacer ahí una captura de pantalla y pueden compartir con el resto. Muy bien, entonces ya una vez realizado esto, pasamos al siguiente paso. Acá tenemos que ver qué dependencias vamos a utilizar. Si vamos a utilizar lo que es procesos CRUD, podemos usar el famoso CRUD Repository o pueden usar también el JPA Repository. Y esto lo encuentran en la dependencia de Spring JPA. Vamos a buscarlo como JPA. JPA. Ahí está. Spring Data JPA. Busca JPA y aquí van a encontrar esta dependencia. Esta dependencia nosotros la utilizamos para hacer los procesos de tipo CRUD. Si quiero usar un JPA repository, si quiero usar un CRUD repository, usamos esta dependencia. La otra dependencia que usamos para hacer conectividad con MySQL, vamos a buscar el paquete de MySQL, el famoso MySQL Driver, para poder hacer conexiones con base de datos en MySQL. Base de datos en MySQL. ¿Qué más necesito? Necesito trabajar los componentes de Web Service. Vamos a ir a lo que son, le vamos a indicar aquí Spring Web. Aquí tenemos el famoso Spring Web. Este lo vamos a emplear. Y también tenemos lo que es el Spring Web Service. Voy a habilitar esos dos. Hay algunos que, por ejemplo, trabajan en lo que es dependencia al paquete Lombok, pero hay que tener instalado un plugin para que pueda reconocer ciertas anotaciones. Ahí, por ejemplo, he visto algunos chicos que en sus soluciones usaban JPA, perdón, usaban el paquete Lumbo para minimizar líneas. En cuanto a los get, a los set, para no estar colocando toda esa cantidad de código, lo minimizaban a través de la librería de Lombo. Pero hay que colocar un plugin por el lado de la máquina para que pueda reconocer esos paquetes.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos colocar aquí? Lo que es seguridad. Vamos a trabajar procesos de seguridad. Buscamos Spring Security. Aquí está el Spring Security. Ya, este lo habilitamos. Spring Security. Ya, este es el que vamos a usar también. Spring Security. Y para aquellos que de repente trabajan en algún otro entorno y quieren cargar herramientas de Spring, pueden buscar el famoso Spring Tools. Vamos a buscar el famoso Tools. Spring Boot, herramientas developer de Spring Boot. Este también lo vamos a cargar. Lo que pasa es que a veces hay jóvenes que trabajan en otro entorno. No todos trabajan en Spring. Algunos, por ejemplo, usan el Visual Studio y ahí podemos cargar lo que son las herramientas de Spring Boot. Muy bien, entonces estos serían los paquetes. Y hay otros paquetes que de aquí les voy a compartir porque esos otros paquetes no los encuentro aquí directamente. Por ejemplo, ¿cuáles son los otros paquetes? Los otros paquetes que necesito son los paquetes de JSON Web Token y esos no están aquí. ¿Esos de dónde los descargo? Del repositorio de Maven. Es decir, cuando vamos al navegador, si nosotros buscamos en el Google repositorio de Maven, va a ir a un entorno donde están todos los paquetes de Maven. Y es ahí donde eh, he buscado las dependencias de lo que es el token WebJSON, el famoso JWT. ¿Cómo es que yo puedo generar los tokens? A través de código, ¿no? Entonces, esas dependencias ya de aquí se las voy a compartir. Muy bien, entonces, esto sería lo necesario. Me indican cuando tengan las, las dependencias para poder avanzar. A ver, vamos a ver si encuentro esta otra dependencia. A ver, un momento. No, ya esto lo tenemos habilitado. Ya, a ver, indíquenme si ya tienen las dependencias para poder avanzar. Sí, profesor. Ya, muy bien. Si gustan, le pueden hacer ahí una captura de pantalla para que puedan compartir con el resto. Muy bien, ahora vamos a hacer clic en finalizar. Finalizar. Vamos a ir a esperar un momento que carguen los paquetes. Y mientras va cargando los paquetes, les voy mencionando las otras dependencias. Aquí lo he descargado en un archivo texto, las tres dependencias. Estas tres dependencias, para que tengan una idea, yo las he sacado de acá del repositorio. A ver, voy a entrar a la página de Google. Tenemos lo que es el famoso repository Maven. Cuando yo quiero buscar algunas dependencias que a veces no las encuentro ahí en Spring, entro a la página de Google y aquí busco como repository Maven para entrar al repositorio de Maven. En este repositorio de Maven hay una serie de dependencias que nosotros muchas veces localizamos aquí. Por ejemplo, la dependencia que está buscando es esta. Dependencia JSON Web Token para entrada y salida. Input, output, entrada y salida de JSON Web Token. Este es
es un paquete. Acá hacemos clic en buscar. ¿Y cuáles son los que he descargado? Lo que yo he descargado es el API, la implementación del JSON Web Token y la extensión en formato JSON. Estos tres son los que he empleado para poder manejar los códigos en formato JSON, la implementación de JSON Web Token y la otra dependencia es el API. Eso los he descargado de esta página y los he llevado a este archivo texto. Aquí están estos tres, son las dependencias. Voy a copiar estas tres dependencias y se las voy a compartir ahí por el chat. Muy bien. Ahí están las tres dependencias que vamos a utilizar. Pueden copiarlas y llevarlas a un bloc de notas y lo guardan ahí, dependencias para el uso de los tokens. Algunos, muchas veces el token lo generan con usuarios en memoria, pero la idea no es generar token con usuarios en memoria, porque no siempre son los mismos usuarios. ¿Qué pasaría si yo agrego un nuevo usuario? ¿O qué pasaría si a un usuario le doy de baja? Entonces, generalmente los usuarios deben estar en una base de datos. O sea, los registros no se manejan en un archivo grabado en la computadora, ¿no? Tiene que ser una base de datos donde esté almacenada la información. Muy bien, entonces, esas tres dependencias que les he compartido, las vamos a colocar en el archivo POM. Aquí en la aplicación hay un archivo donde figuran las dependencias. Es el archivo que dice pom.xml. Ahí está al final. Abren este archivo. Abren el archivo. Y aquí en la parte, hay una parte donde figuran las dependencias. Aquí están las dependencias que hemos añadido. En todas estas dependencias, nos vamos a ubicar al final donde cierra las dependencias. Aquí hay una etiqueta donde está cerrando las dependencias. ¿Ven esa etiqueta que cierra las dependencias? A ver, ahí amplía un poco más. A ver, voy a colocar esto más abajo. Listo. Aquí hay una etiqueta donde cierra las dependencias. Antes de esa etiqueta, ahí es donde hay que pegar las tres dependencias que les he compartido. Entonces, vamos a ir al archivo. Vamos a abrir el archivo dependencias y vamos a copiar las tres dependencias. Copiamos esas tres dependencias y las vamos a colocar en este archivo. Muy bien. Ahí está. Esas son las tres dependencias que vamos a emplear. A ver, voy a ordenar esto. Este sería una dependencia. Esta dependencia hace referencia al API de lo que es el token WebJSON. A través de este API nos va a proporcionar una serie de funciones que me permite poder tener conectividad a la tienda basada en tokens. ¿Qué cosa es una tienda basada en tokens? Es un tipo de interfaz donde podemos acceder para poder obtener un código que se genera, pero en base a lo que nosotros queremos obtener. Y eso va a depender del tipo de implementación que aplique para ese token. Puedo implementar un token con un código basado en encriptación 512. Puedo hacer una encriptación 256,
Depende del tipo de encriptación que quiera aplicar. Y eso lo trabajo con la dependencia de implementación. Esta dependencia trae clases que me permite hacer la implementación de los tokens. A ver, jóvenes, sus micrófonos, por favor. A ver, tengan cuidado con los micrófonos. Bien, y la tercera dependencia, esta tercera dependencia es para trabajar las respuestas de los tokens, pero en formato JSON. Es decir, lo que me va a proporcionar el servidor va a ser una cadena y esa cadena va a representar el token. Esa cadena y yo tengo que proporcionárselo al usuario, se lo puedo enviar a través de una variable, puede ser en la cabecera de la respuesta que le doy al usuario y en esa cabecera yo puedo mandar una variable con el código del token que ha sido generado por el servidor. Ya eso de aquí lo vamos a ver a través de código. Y acá ya tenemos donde cierran las dependencias. Entonces, estas tres son las que tenemos que añadir, que son las que ya les he pasado ahí por el chat. Listo, una vez que ya tenemos las dependencias, guardamos los cambios y ahora hay que actualizar la aplicación. ¿Cómo lo actualizamos? Vamos a cerrar el archivo POM, lo cerramos y vamos a actualizar lo que es la parte de Maven. Pulsamos botón derecho en la aplicación, en el nombre de la aplicación dice aplicación token. Ahí, botón derecho. Se ubican donde dice Maven. Hay una opción que dice Maven. Y en Maven hacen clic en la opción que dice actualizar proyecto. Actualizar proyecto. Hacemos clic en actualizar proyecto. Elegimos el proyecto aplicación token y luego aceptar. Listo. Ahí estamos ya actualizando el repositorio de Maven de la aplicación token. Muy bien. Entonces, bueno, hasta ahí ya tenemos las dependencias y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ir avanzando por el lado del código. Bueno, antes de avanzar con el código, primero nos vamos por el lado de recursos. Por el lado de recursos, necesito las líneas que me permiten poder tener conectividad con mi base de datos. La base de datos, por el lado de MySQL, se llamaba negocio. Estas líneas son las mismas líneas que ya hemos trabajado en la aplicación anterior, donde va la línea que hace mención a nuestra base de datos, la línea para el proceso de hibernación. Necesito vincularme con la base de datos para poder acceder a las tablas y el puerto que se va a emplear. Esto lo vamos a copiar de nuestro proyecto anterior. A ver, vamos a ir al proyecto anterior. Y en el proyecto anterior nos vamos a ubicar en la línea donde están nuestras propiedades de la aplicación. ¿Ya? Esas mismas líneas las copian y las van a pegar en su nuevo proyecto. Es decir, van a copiar las líneas donde está el número de puerto. A ver, sus micrófonos, por favor, sus Profe, micrófonos. disculpe, no le entendí. ¿Puede repetir lo que dijo, por favor? Lo Sí, último. a ver, mucho cuidado con su micrófono para que no se acople, por favor. Listo, les estaba indicando que en la parte de las propiedades de la aplicación vamos a hacer conectividad con la base de datos. Tenemos que hacer conectividad con nuestras tablas
y aquí hay que agregar las líneas donde indicamos el usuario, la contraseña, el puerto, que son las mismas líneas que ya hemos trabajado en la aplicación anterior. Entonces lo que ustedes van a hacer es ir a su aplicación anterior y de esa aplicación anterior van a copiar las mismas líneas de código y las van a pasar a este nuevo proyecto. Esta línea hace conectividad a la base de datos que está con el nombre de negocio. El puerto que utiliza MySQL es 3306. Si ustedes lo han cambiado, pues tendrían que cambiar ahí el puerto, pero por defecto es el 3306 el que usa MySQL. El nombre de usuario es el nombre de root. Si ustedes le han puesto contraseña para acceder a su motor de base de datos de MySQL, tendrían que poner ahí la contraseña. En mi Profe, caso, disculpe, sí, es en sí, en el te anterior escucho. proyecto, cuando yo lo abro me aparece, o sea, lo que es el la aplicación redes y metadata. ¿Es en la aplicación redes o en metadata donde se encuentra ese archivito que comenta? Ya, ese archivo está en la siguiente ruta. Está dentro de aplicación res src main recursos. Aplicación res, hay una carpeta src. Dentro de src hay una carpeta que dice principal, main, y tienes una carpeta de recursos. Dentro de esa carpeta de recursos es donde está las propiedades de la aplicación. Lo vas a Ah, encontrar. sí, sí, lo acabo de encontrar. Ya. ¿Y cómo lo abres? Con el bloc de notas. Botón derecho, abrir con, y lo aperturas con el bloc de notas. Una vez que entras al bloc de notas, copias las líneas. No vayas a copiar el nombre del proyecto, ¿ya? Porque acá nuestro otro proyecto tiene otro nombre. Solamente copias desde la segunda línea hasta el final. Copias las mismas líneas, excepto el nombre del proyecto. Vas al nuevo y ahí lo pegas. Ahí lo vas a pegar. A ver, me indican cuando tengan ya las líneas. Les estaba indicando que si usted al momento de instalar MySQL le ha puesto contraseña para poder acceder a su motor de base de datos, pues tendría que colocarle la contraseña. Esta otra línea es cada vez que creo una tabla. Si yo quiero crear una tabla a partir de una clase, pues tendría que habilitar esta opción y ponerlo en modo de actualización. Esta otra línea es para ver en modo consola las líneas de, por ejemplo, si estoy haciendo una inserción, quiero ver las líneas de lenguaje estructurado, le digo que muestre, ¿no? Que muestre en consola las líneas de consulta estructurado si es que estoy utilizando, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros hacemos procesos de tipo insert. En algunos casos usamos el select. Entonces, si yo quiero mirar esas instrucciones de SQL en la ventana, perdón, de consola, ahí tendría que ya habilitar esta línea, colocarlo en verdadero. Ahora, si no quieren ver las líneas de SQL en consola, lo pueden omitir, ¿no? Pueden omitir esa línea y no hay problema. Luego tenemos el puerto en el cual se va a ejecutar su aplicación. Aquí lo estoy ejecutando en el puerto 8070. Esas son solamente las líneas que nos bastaría para poder hacer conectividad con nuestra base de datos. Muy bien, entonces me indican por favor cuando tengan las líneas. Como les digo, esto lo pueden jalar del otro proyecto. A ver, vamos a mirar ahí por el chat. Muy bien. Listo, vamos a cerrar este archivo y guardamos los cambios. Guardamos los cambios. Ahora vamos a pasar por el lado del paquete Java. Pasamos al paquete Java.
Y acá vamos a comenzar a trabajar ya nuestro código. Vamos creando los paquetes, luego creamos las clases. Vamos a traer algunas clases que ya hemos trabajado en el proyecto anterior. Lo vamos a traer a este proyecto. Muy bien, ¿qué necesito? Necesito primero, por el lado de modelo, vamos a crear un paquete donde le vamos a llamar el paquete modelo. Paquete modelo. En este paquete modelo, ¿qué clases necesito? Necesito la clase operador. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado una clase operador? Es la que voy a necesitar. Necesito también una clase a la cual yo pueda realizar algún tipo de operación. Si quiero realizar operación a la tabla de productos, tendría que traer la clase producto. Si quiero realizar operación a la clase trabajador, tendría que traer la clase trabajador, que es algo de lo que ya nosotros hemos trabajado anteriormente. Primero vamos a traer de la otra aplicación, vamos a traer la clase operador. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro proyecto anterior y nos vamos a ubicar dentro de la carpeta de Java. Vamos a buscar lo que tenemos en el paquete modelo. De esto, ¿qué es lo que quiero traer al nuevo proyecto? Voy a jalar la clase trabajador. Ya si luego ustedes quieren trabajar el resto de clases, también las pueden pasar, ¿ya? Pero por el momento voy a pasar la clase trabajador, la clase operador. Ya, estas dos clases son las que me interesan, ¿sí? Voy a realizar operaciones de escritura y lectura a la tabla de trabajador, pero con accesos basados en tokens. Entonces, voy a llevar estas dos clases, la clase trabajador, fíjense bien, clase trabajador y la clase operador. Esas dos clases las vamos a copiar. Vamos a copiar estos dos, control C, y los voy a pegar dentro del paquete modelo. Aquí en este paquete modelo, botón derecho y le digo pegar. Listo. Ya tengo las dos clases que son la clase operador y la clase trabajador. A ver, me indica si tienen las dos clases, operador y trabajador. ¿Por qué necesito la clase operador? Para esta aplicación yo necesito la clase operador para poder verificar si el usuario está presente dentro de la tabla que está en la base de negocio. En la base de datos negocio hay una tabla que le hemos llamado operador. A ver, vamos a ver si le llamamos operador o usuario. Operador, se llama operador. Entonces, dentro de esa tabla operador, vamos a hacer la localización del registro y aquellos que figuran en la base de datos son los que van a estar autorizados para poder entregarles el token. Muy bien, entonces me indican por favor cuando tengan estas dos clases. Profesor, disculpe, un favor, ¿podría repetir esa parte cuando es cuando crea el demo modelo, por favor? Sí, te ubicas en Ajá, el correcto. paquete que viene por defecto, ahí te ubicas, pulsas botón derecho, opción nuevo y eliges nuevo paquete. Una vez que eliges paquete, ahí tú colocas punto modelo y trata que esta casilla que está más abajo esté desactivado, porque Ah, si no te va a crear una clase ahí. Más abajo hay una casilla, esa casilla que esté desactivado. No lo vayas a activar porque si no te va a agregar una clase en extensión
con extensión Java. Y una vez que le colocaste el nombre, aceptar. Bueno, acá ya no, porque acá ya lo tengo creado. Listo, profesor. Gracias por el apoyo. Listo. Y dentro de ese paquete modelo, copia tus dos clases y pégalas dentro de este paquete. Estas dos clases son las que tienes en tu otro proyecto. A ver, me indican cuando tengan las dos clases, por favor, para poder avanzar. A ver, vamos mirando por el chat. Muy bien, jóvenes. Ya una vez que tienen las dos clases en el paquete modelo, ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear el paquete interfaz. Así como crearon el paquete modelo, de la misma forma se ubican en el paquete que está por defecto, pulsan el botón derecho, eligen la opción nuevo y vamos a crear un nuevo paquete. El nombre del paquete le voy a llamar interfaz, paquete interfaz. Paquete interfaz y hago clic en finalizar. ¿Qué voy a traer del otro proyecto? Del otro proyecto voy a traer la interfaz de operador y voy a traer la interfaz de trabajador. Esos dos archivos que ya tienen ustedes en el otro proyecto, simplemente vamos al paquete y copian la interfaz operador y la interfaz trabajador. Estos dos archivos. Control C para copiar. Copiamos los dos. Pasamos a nuestro proyecto. Pulsamos el botón derecho en el paquete interfaz y ahí pegamos los dos archivos. Entonces aquí ya tenemos la interfaz operador y también tenemos la interfaz trabajador. ¿Correcto? Esta sería nuestra interfaz operador y tenemos también la interfaz de trabajador. Muy bien. ¿Qué más vamos a definir? A ver, antes de continuar, indíquenme si ya tienen las dos interfaces. Vamos ahora por el lado de servicio. Por el lado de servicio, nosotros hemos implementado la carga de los operadores. Para poder cargar los registros de los operadores de los que tienen acceso al sistema, habíamos implementado en una clase que le había llamado detalle usuario. En esa clase detalle usuario se había implementado la carga de los registros de los usuarios. Esa la tenemos que traer a esta aplicación. A ver, antes de avanzar, vamos a mirar si ya tienen las dos interfaces. Listo. Muy bien. Entonces, ya una vez que tienen las dos interfaces, vamos a crear otro paquete. Creamos el otro paquete al que le vamos a llamar servicio. Creamos el paquete servicio. Una vez colocado el nombre del paquete, hacemos clic en el botón finalizar. En este paquete servicio voy a traer la clase detalle usuario, voy a traer la clase servicio operador y la clase servicio trabajador. Son tres archivos. Entonces, voy al proyecto anterior, me ubico dentro del paquete servicio
dentro del paquete servicio. Y dentro del paquete servicio voy a copiar detalle usuario, servicio operador y servicio trabajador. Esos tres archivos, miren bien. Dentro del paquete servicio, estoy copiando detalle usuario, que es un archivo donde hemos implementado el método para que cargue los registros de los usuarios que tengo registrados en la base de datos. Y en este caso, a la tabla le hemos llamado operador. Tengo lo que es servicio operador, donde están los métodos para operaciones básicas que tienen que ver con la parte de operador. Y tengo otro archivo donde hacemos las operaciones hacia lo que es la tabla de trabajador. A esos son los tres archivos. Los copiamos, control C. Y ahora lo que hago es ir al proyecto, ubicarme en el paquete servicio, botón derecho y pego los archivos. Y ahí deben tener los tres archivos. Detalle usuario, servicio operador y servicio trabajador. Muy bien. Entonces ya tenemos la parte de servicio. Ahora vamos al paquete de controlador. Vamos al paquete controlador y luego ya comenzamos a programar lo que es la parte de configuración. Acá la configuración ya va a ser diferente a la configuración de autenticación básica. ¿Se acuerdan? En la última clase nosotros hicimos una configuración para seguridad con autenticación básica. Ahora vamos a trabajar ya no autenticación básica, ahora vamos a ver autenticación basado en tokens. Y ahí la parte de seguridad lo voy a programar de otra forma. Muy bien, entonces ya tengo lo que es el paquete de servicio y ahora vamos a agregar otro paquete. Creamos el paquete controlador. Vamos a agregar el paquete controlador. Nombre del paquete controlador. Una vez colocado el nombre del paquete controlador, vamos a hacer clic en el botón finalizar. En este paquete controlador, ¿qué es lo que voy a traer de la otra aplicación? Vamos a la otra aplicación y nos ubicamos en controlador. En controlador necesito controlador operador y controlador trabajador. Esos dos. Copiamos controlador operador y controlador trabajador. Son los dos archivos que necesitamos. Copiamos esos dos, control C. Pasamos al proyecto y nos ubicamos en el paquete controlador. Botón derecho y le digo pegar. Listo, ya tengo controlador operador y tengo controlador trabajador. Muy bien. Listo, esos son los archivos que hemos traído de la otra aplicación y lo hemos pegado ya en nuestro proyecto. Ahora lo que sigue es configurar cómo es que se va a dar la seguridad basado en token. Nosotros en el otro proyecto habíamos hecho una configuración, pero para autenticación básica. Ahora lo que ya estamos haciendo es una seguridad basado en tokens. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. A ver, antes de avanzar, confirmen si tienen ya estos dos. Controlador operador y controlador trabajador en el paquete controlador. A ver, vamos a mirar por el chat.
A ver, aquí en el chat, siempre cada vez que comienzo a examinar, por lo general son las mismas personas. Hay algunos que por ahí no sé si de repente, pues que están en otras actividades, bueno, no sé. Eh, y aquellos que por ahí están enviando, trato de alguna forma recompensar ahí en el examen. Por ahí eh, me indicaron de la sede que habían unas solicitudes de promedio. O sea, yo no he dado respuesta a las solicitudes. Entonces, desde la sede, ahí me enviaron unas observaciones y ellos mismos son los que han respondido por ahí, indicándome sobre algunas solicitudes que habían presentado algunos. Cuando comencé el examen el día, fue la semana pasada, les indicaba que todo iba a ser en función a cómo me iban presentando ustedes los proyectos. Si la mayoría lo presentaba antes de la hora y media, entonces eso significaba que el tiempo era demasiado lo que estaba dando. Y les indiqué que a medida que iban presentando, la nota iba perdiendo peso. Por ejemplo, uno que presentó en media hora, pues no va a ser la misma nota de uno que presenta después de 5 horas, ¿no? Por ahí uno que presentó después de una hora, pero no es que tenga nota baja, se tiene una nota prudente ahí. Quizás se entendieron mal cuando les dije que quedaba habilitado el link hasta el siguiente día, al mediodía, pero que todo iba a ser en función a cómo iban presentando. Si yo veía que la mayoría no presentaba nada, entonces ahí ya era distinto. Pero yo cuando entré ya a la plataforma, ya antes de terminar, recuerdo a las 8:53, cuando era 8:30, ya casi la mayoría había entregado. Yo dije, entonces, si no les ha demandado mucho tiempo hacer el programa. Y hay usuarios de los que han mandado el examen que tienen 20. Hay unos que tienen 19, hay unos que tienen 18, hay unos que tienen 17 por el tiempo, porque ya fueron presentando a Profe, tiempo. Sí, sí, te disculpe que le escucho, interrumpa. te escucho. Disculpe, mire, justamente en base al criterio que usted indica ahora, bueno, es algo Ya. que no tenía en cuenta, porque en realidad yo el día de la prueba me demoré porque tenía unas cosas pendientes y yo más que todo me jacté a la hora que estaba indicada en el EVA, porque no sabía que era por hora, de lo contrario lo hubiese hecho lo más pronto posible si la nota iba a estar de acuerdo a quien termine más rápido, no a si realizas lo que se pide o no. Entonces yo en realidad envié mi prueba antes de lo indicado. Lo único que tuve un inconveniente, que justamente se lo traté de hacer saber por diferentes medios, pero no recibí respuesta. Entonces es por eso que yo debido a ello volví a ingresar a mi prueba cuando ya había finalizado el tiempo. Y es que yo le edito y le envío un mensaje a través de el mismo enlace del EVA. Pero no es que yo envíe mi prueba fuera de tiempo, sino que yo por tratar de enviarle el mensaje fue que la edité porque se permitía editar fuera de tiempo. Entonces es por eso que mi prueba figura como que está una hora atrasada, pero si usted ve mis ¿Cuál, archivos cuál es cargados, tu, figuran cuál a es las tu apellido? 10. Disculpa, ¿cuál Mi es tu apellido es apellido? Quesada. Mi apellido es Quesada. Y Ya, que justamente yo sea, estaba ¿qué esperando más? que termine Sí, la sí, clase un para momento. comentarle eso. Ya, un momento para anotarte aquí, ¿ah? Un momento, porque de la sede principal me mandaron unos informes. A ver, un momento, un momento. Ok. Ya, Quesada, tu segundo apellido Ramírez. ¿Tú eres No, Ramírez? no. Quesada Valcárcel. Ah, Quesada Valcárcel. Profesor, A ver, disculpe. un momento para anotarte aquí. Quesada Valcárcel. Ya, ya te tengo anotado, ya. Déjame Profesor, revisar tu caso
a ver, déjame revisar bien tu caso, ¿sí? Si hay una justificación de por medio o algún documento, cuando tú has presentado la solicitud, ¿has enviado algún documento? Sí, claro, profe, por eso yo le quería comentar, porque yo le escribí a través del chat, y bueno, Ya, y si usted revisa mi prueba ha sido no, enviada, creo que mis archivos han sido cargados como a las ya, 10, ya, pero para yo poder edito ver, mi prueba después, ya, pero no es que edite el archivo, sino que el archivo figura ahí la hora. Yo edito porque yo escribo ahí, le comento el inconveniente que estaba teniendo, ya, ¿no? ahí ya no debiste haber comentado ya. Claro, lo que pasa es que, bueno, como yo le Sí, digo que también a nosotros, bueno, no me quedó claro que era que si termina más rápido, ¿no? Sino que a mí me quedó, justamente yo vi la grabación, me quedó como que si usted iba a permitir hacer el envío hasta el día siguiente. Eso es lo que a mí me quedó claro. claro, Entonces yo por eso les es que entré a dije, editarlo claro, en un pensando en que principio yo usted les iba a dije, cambiar el tiempo sí, de pero entrega. era en función a lo que iban desarrollando el grupo. Claro, Por ejemplo, claro, eso es. la, Lo que pasa es que si como la yo le mayor, digo, o sea, sí, usted está haciendo específico eso en estos momentos, pero el momento de la prueba no lo fue. Entonces es por eso que no, yo sí traté les de indiqué. comunicarme con usted por el chat o Cuando, por correo. ya, cuando yo lanzo el examen, yo les había indicado que el examen estaba en el tiempo que había programado, pero que iba a mirar cómo es que iban entregando el resto y en función a eso iba a ir colocando la evaluación. Y cuando más iban a demorar en entregar, ahí es donde iba a venir el problema, de que ya no iba a ser el mismo peso. O sea, el peso de la calificación ya no iba a ser lo mismo, ¿no? Sí, claro, profe. Pero como le Ya, digo, en función a la hora que usted puso en el EVA, yo hice la carga de mis sí. archivos antes de que terminen, ¿no? Sí, por Y eso, justamente, déjame si ver, usted aprecia déjame lo que yo le revisar, escribo, sí, por claro, favor, si déjame usted aprecia revisar lo que yo le bien, escribo, va a ver. ya, déjame Porque, revisar bien tu caso, porque ahí están los archivos y ahí está figurando la fecha y la hora sí, en que claro, lo has creado y claro, la última modificación. Ya eso sí, claro. déjame mirar bien y lo examino y te doy una respuesta, ¿sí? Ok, Profesor, profe, gracias. disculpe que le corte, disculpe. Justo Ya, también le quería comentar sobre el examen, porque en una de las observaciones que usted me había colocado me dijo de que y al parecer, o sea, que el Word que yo le había enviado solamente tiene que tener las pruebas del Postman y que el código se enviaba aparte. Pero yo le comenté a usted y la siguiente clase del parcial de que yo y algunos compañeros le habíamos mandado el proyecto por correo. Y usted me acuerdo que incluso apuntó el nombre. Y yo justo cuando ahorita veo el examen, la nota, revisé que las indicaciones decía, o es lo que yo entiendo en su mensaje que usted ha colocado, de que al parecer yo no le he enviado el proyecto, pero yo como le comento sí le envié el proyecto en un comprimido por correo. Entonces no sé si el mensaje yo quizá yo lo estoy malentendiendo o no, porque ahí dice de que solamente le he enviado las pruebas del Word del código, ¿no? Pero que también se tenía que enviar el código bueno, la evidencia del código, ¿no? Y yo le mandé el código, el proyecto entero por correo. Eso también le quería comentar. ya, tú has enviado el código fuente no por el EVA, sino lo has mandado aparte por correo. Yo le mandé en el EVA, le mandé el Word junto con las pruebas del Postman y las capturas de pantalla del código. Y la siguiente clase porque el examen fue el lunes, si no me equivoco, el miércoles justo le Ya, comenté que a por ver, correo le había mandado. pero el código que tú mandaste como imagen no está completo. O sea, no se ve completo el código. Y creo que esa es la indicación que te di ahí en la respuesta. ¿Sí? Creo que así Profesor, ha sido. Así ha sido, disculpe, ¿no? Ahora, si tú me has enviado disculpe, por correo, a ver, un momento, voy uno por uno ya para que no esté. Entonces, en tu caso, tendría que revisar el correo y ver si es que tienes ahí el código fuente, ¿correcto? Claro, Para ver la fecha y hora en que lo has mandado. lo que pasa, A ver, profesor, es que yo en capturas cuál de es? pantalla del Word, disculpe, yo en las capturas de pantalla del Word le mandé las capturas de pantalla de, primero que nada, toda la parte de las carpetas con el controlador, la interfaz, hay una captura grande de eso y aparte le mandé las capturas de pantalla de lo que iba dentro de cada cosa. Por ejemplo, control operador, un ejemplo, le mandé una captura de pantalla grande de lo que iba dentro. O sea, no le mandé una captura de pantalla de todo en general, pero lo mandé por partes para que se visualizara mejor, porque yo pensé de que si le mandaba una captura de imagen gigante de todo el proyecto entero, quizá no se podría visualizar bien cómo lo había puesto. Y como la nomenclatura es importante, a lo mejor podría haber pasado que quizá lo revisaba y veía que a lo mejor
no sé, puse mal el nombre de una interfaz y podría pensar de que no está jalando bien por eso, pues es que mejor decidí opción de mandarlo en recortes de pantalla de partes, ¿no? Un recorte de pantalla de las carpetas por ejemplo, ¿no? Que tenga controlador, por ejemplo, lo que va dentro de controlador, así. Como está mandando junto a los compañeros ahorita por el chat acá, así le mandé una captura de todas las carpetas y aparte le mandé una captura del código que iba adentro de cada uno, ¿no? Es como le envié. Y luego le envié también el proyecto por un comprimido en el correo electrónico. Lo que pasa que en el examen, ahí les había solicitado el código fuente. En las imágenes en Word solamente era de lo que ustedes ejecutaban en Postman, nada más. Lo que yo quería era el código para poder revisar exactamente lo que habían codificado, ¿no? Esa era la idea. Profe, Porque pero muchos, mire, disculpe que le corte, pero ese era el tema, sí, que nosotros, por el EVA, si uno comprimía la carpeta del proyecto, pesaba más de 20 megas, y justamente ese era el problema, que no se podía, enviar por el EVA. Entonces, ese fue mi problema mío, que por eso que yo le escribí, que si yo comprimía mi archivo, no lo podía cargar. Entonces Sí, pues yo le tenía comenté que también eso. comprimirlo sin el metadata. ya ¿No? por Porque si yo eso, lo comprimía sin el metadata no ya, corría y ese había sido es una que por indicación que usted eso, no había dado. o no sé si no entró la mayoría a la hora, porque cuando yo inicié el examen, eh, había una indicación que les indiqué que si no podían enviarme toda la carpeta comprimida, podían enviarme un enlace y en ese repositorio guardar su proyecto, como han hecho varios. Hay varios que han guardado en el OneDrive, me han enviado el link y desde allí he descargado el proyecto sin ningún problema y lo he revisado. Sí, Y profesor, en eso, este caso yo lo mandé como le digo por correo. No fui el único, también está, por ejemplo, la compañera Yesenia Hernández que también lo mandó, que justo ahorita dice que tiene un problema de conexión y no ha podido comentarle, pero ella también mandó su proyecto por correo y también le subió a Leva y ella también le ha puesto la misma observación que me colocó, que el tema del tema de que no le ha mandado el proyecto, tengo entendido, y le quería comentar eso. No sé si puede quizá apuntar nuestros nombres para que lo pueda revisar por el correo. sí, por eso quiero saber sus apellidos para yo poderlos anotar. Bueno, hasta el momento Profesor, buenas solamente he noches. anotado a Quesada. A ver, un momento, tengo a Profesor, Quesada. ¿qué A pasa, ver, profesor? Que me está viendo la tu señal, apellido. estoy A ver, regresando Mi al apellido, trabajo. uno a la vez, si sí, no, por favor déjame uno a la terminar, vez, compañero. chicos, ¿sí? Y a Sí, ver, tu apellido, termino contigo y paso con tu compañera. A ver, tu apellido, Jesús, disculpa. Jesús Antonio Barreto Cosme, es mi apellido es Barreto Cosme. Barreto Cosme. Ajá, exacto. Ya, ya Barreto Cosme. A ver, tengo anotado a Quesada, a Barreto Cosme. Ya, tu compañera, a ver su apellido, disculpa. Sí, ella es Hernández Ñawis Melina Yesenia. Ahí está, ahorita está escribiendo por el chat, mire, sino que al parecer no tiene una señal muy buena para poder hablarle. Ya, ya la anoté a Hernández. Pero ojo, siempre y cuando me hayan enviado el correo dentro de las horas indicadas, ¿sí? No vaya a ser cosa que me envíen después de 3, 4 días. No, Ya no, no, eso no profesor, me yo le vale. mandé el correo justo cuando subí en el Eval, ahí Ya, mismo le mandé el correo. ya listo. Lo que pasa es que hay algunos que me han enviado después de 5 días. Envían el correo. Ya, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más? Ya tengo a 3. ¿Alguien más? ¿Me indica por favor su apellido? ¿Solamente son ustedes 3? Quesada, Barreto y Hernández Ñahuis. ¿Alguien más? Muy bien. Muy bien, entonces me dejan revisar esos 3 casos, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Alguien más, por favor? Y ¿Me ahí puede el indicar mío ahí es, sus apellidos y nombres por el chat? ¿Me indican, por favor? hola, hola, profe. Sí, sí, te escucho. El mío era también como pesaba mucho, ahí también yo me demoré porque no sabía cómo enviar y entonces, pues ese día envié solo el proyecto nomás, ¿no? Sin el metabase. Ya, tu apellido, tu apellido.
choque, pero yo no, yo solo envié en el EVA, pero envié, me demoré solo por eso, porque no sé, porque pesaba el metabase y para enviarlo quería subirlo, pero no sabía cómo subirlo y pues solo envié nomás el este. Ya, por eso tu apellido para poderte Choque o casi, verificar. Ah, perdón. choque o casi girando. Ya, listo. Ya está este choque. Muy bien. Bueno, acá me dice Casas González, Brian, le envié el archivo por el EVA. Ya, ¿y qué pasó González? Profesor, me salió que el archivo fue enviado tarde, pero yo lo había enviado dentro del tiempo que usted había dejado. Ya, claro, pero ¿qué tiempo demoraste para enviarlo después de que estaba programado? Porque hay una hora programada ahí. ¿Después de qué tiempo lo has mandado? ¿Después de 15 horas, 13 horas? No, 1 hora y 43 minutos después, Ah, profesor, ya. salía. Ya, déjame revisar tu caso entonces. Casas González. Ya está. Ya te tengo anotado. Hernández también, Profesor, ya los tengo anotados. Sí, profesor, sí, sí. el mismo problema que tengo yo igualito. Se ha salido enviado 1 hora después y no sé qué inconveniente habrá sido también. A ver, ¿tu apellido cuál es? Chamba calle. ¿Tu segundo apellido? Chamba calle. Ah, Chamba Cay. Ajá. Ya, ya está Chamba. Ya, déjenme revisar bien porque hay unas solicitudes que la sede me estaba informando. Bueno, sé que algunas que habrán respondido porque me estaban hablando también, de acuerdo a lo que yo estaba revisando, habían algunos que me han puesto código en Python. No sé qué ha pasado con estas personas. Y yo no he solicitado en ningún momento código en Python. El, el, el examen está en base a los temas que nosotros trabajamos en clase. O sea, si los temas son microservicios con código en Java, base de datos MySQL, no sé por qué me han enviado soluciones en Python con archivos de texto en formato JSON y eso no he pedido. Ahí también les he colocado hay algunas observaciones. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. Bueno, ya los anoté acá, ya jóvenes, ya déjenme ver su caso y de acuerdo a eso yo les envío un correo para que vuelvan a hacer una solicitud y vuelva a ya darles una respuesta ya más directa. Listo, entonces indíquenme si ya tienen los archivos en el proyecto que estamos avanzando. A Sí, ver, ¿me profesor, es confirman? correcto. Tenemos todo el avance. Ya, muy bien, ahora sí. Vamos ahora a ver la parte ya de configuración. Entonces ya tenemos lo que es controlador, tenemos la interfaz, tenemos lo que es modelo y tenemos la parte de servicio. Ahora ya viene la parte de configuración. Vamos a crear un paquete donde vamos a establecer la configuración para lo que es código de seguridad basado en tokens. Creamos un paquete más que le voy a llamar configuración. Dentro de este paquete de configuración voy a trabajar 4 clases. Aquí voy a trabajar 4 clases. Voy a trabajar una clase donde voy a crear un método para crear un token y voy a crear un método para hacer la validación de un token. ¿Cuándo crea un token? El token lo crea cuando el usuario se autentica con su nombre y contraseña. Verificamos por el lado del servidor si es que está figurando dentro de la tabla y si está figurando, se le va a crear un token. Y ahí es donde se va a desencadenar el método, crear token.
Luego voy a crear en esa misma clase, voy a crear otro método que lo que voy a hacer es validar el token. ¿Y en qué consiste la validación? La validación consiste en ver si el token que está enviando el usuario es un token válido, porque no puede ser de que me envíen cualquier código y lo tenga que pasar el servidor, ¿no? Sino tiene que ser un token del cual fue enviado por el lado del servidor. Entonces, vamos a añadir aquí una clase a la que le voy a llamar la clase token, ¿correcto? Creamos la clase token. Muy bien. Entonces, dentro de configuración, como les digo, voy a crear una clase token y dentro de esa clase token vamos a implementar dos métodos. Un método para crear el token y otro método para hacer la validación del token que se le proporcionó a un usuario. Muy bien. Entonces, esa sería una de las clases que voy a trabajar en la parte de configuración. ¿Qué más voy a trabajar dentro de la parte de configuración? Voy a crear también otra clase. Voy a crear otra clase que le voy a llamar filtrar. Le voy a llamar filtrar login. ¿Qué significa esto de filtrar login? Filtrar login. Este filtrar login lo que va a hacer es, por ejemplo, cuando se entregan tokens, va de acuerdo al usuario que está solicitando. Yo puedo tener un usuario al cual ya le he proporcionado varios tokens. Entonces yo tengo que hacer una filtración del usuario que hizo la petición. Por ejemplo, el señor Luis, ¿qué tokens ya le voy proporcionando, no? El señor Richard, ¿qué tokens le voy proporcionando? Entonces, uno es filtrar por usuario y el otro es filtrar ya exactamente por el token cuando quiero hacer una validación. Entonces, voy a agregar otra clase más. A ver, voy a agregar otra clase al que le voy a llamar filtrar, filtrar token, filtrar token. Y por último, una clase más donde voy a configurar las rutas, los patch y cuál es la ruta por el cual se va a hacer la petición del token. Entonces voy a crear aquí otra clase que le voy a llamar configurar. ¿Correcto? Una clase configurar. En esa clase configurar, yo voy a hacer lo que es la parte de la autenticación de usuario. Si el usuario figura dentro de la base de datos y si figura dentro de la base de datos, cuál es la ruta por el cual va a solicitar el token. Y dentro de esa clase, además de los tokens, de las rutas que tienen acceso los usuarios para pedir el token, voy a también a establecer código para ver las rutas a las cuales van a acceder los usuarios. Así como en la autenticación básica, que tenía una clase configurar y ahí les decía, por ejemplo, el que tenía el rol de administrador va a poder añadir, por ejemplo, un trabajador, ¿no? El usuario va a poder hacer consultas. Entonces, cosas así es donde yo voy a definir dentro de la clase configurar. Muy bien, entonces estas serían las cuatro clases que hay que programar, ¿correcto? Estas serían lo que hay que programar. Y el resto que ya lo tenemos.
Entonces, el trabajo va a estar en esto, en programar estas 4 clases. Ya una vez que terminemos de programar estas 4 clases, ejecutamos nuestra aplicación. Entonces, primero vamos a comenzar con la clase token, con esta clase. A ver, quiero que me indiquen si tienen ya creado estas 4 clases. Esas 4 son las que vamos a ir programando. Entonces, nosotros vamos a comenzar primero con lo que es la clase token. En esta clase token, yo voy a tener un método estático que me permita poder crear un token. Entonces, aquí yo voy a crear un método estático donde lo que va a hacer es crear el token. Aquí voy a crear el token. ¿Muy bien? Para poder crear el token, cuando creamos el token, yo tengo que enviárselo al usuario. ¿Y cómo se lo envío al usuario? Utilizamos el protocolo HTTP. Y a través del protocolo HTTP es como hacemos la comunicación. Cuando el cliente envía datos al servidor, usa el protocolo HTTP, y cuando el servidor también le envía información al usuario, usa el mismo protocolo. ¿Cuál es el archivo que hace esos enlaces? Son los famosos servlets. Entonces aquí yo necesito un parámetro para ver de qué manera yo le voy a dar la respuesta al usuario. Y para darle la respuesta al usuario, voy a usar un HTTP servlet. Vamos a buscar el HTTP servlet. Tenemos el servlet de petición que viene de cliente a servidor. Y tenemos otro que es el de respuesta. El que voy a buscar es el de respuesta, el response. El HTTP servlet response. Este parámetro, esta interfaz, la voy a emplear para yo poderle dar la respuesta al usuario de qué token es el que se ha agregado y se le envía al usuario que se ha autenticado. Entonces voy a usar el HTTP servlet response. Entonces, como parámetro de entrada, tengo el HTTP servlet response y una variable que voy a utilizar como respuesta al usuario, ¿no? Creo el token y con esa variable yo le voy a responder al usuario cuál es el token que se le está proporcionando. Luego, aparte de ese parámetro, voy a tener en cuenta el nombre de usuario y la contraseña. Aquí voy a tener en cuenta otro parámetro que para mí vendría a ser el nombre de usuario. Nombre de usuario. Aquí vendría el nombre de usuario y el otro argumento que sería la clave. La clave del usuario. Muy bien, entonces esos 3 argumentos, esos 3 parámetros para este primer método. Método crear token, una variable para darle respuesta al usuario, una variable donde va a entrar el nombre de usuario y otra variable donde va a ingresar la clave. 3 parámetros. Para poder crear el token, recuerden que cuando hablábamos del token tenía 3 partes. Tenía 3 partes, que era el tipo de encriptación que le iba a dar, cómo es que lo iba a cifrar, los datos que van dentro del token y tenemos lo que es la firma. Vamos definiendo la firma. Para definir la firma,
lo voy a hacer en una variable. Voy a crear una variable estática donde voy a definir la firma. Voy a definir la firma. Para poder definir la firma, necesito una cadena. Necesito una cadena que me indique qué tipo de firma voy a aplicar. Existe encriptación base 256. Existe encriptación base 512. Como yo estoy usando 3 dependencias, ¿se acuerdan de las dependencias que agregué al principio? Habían 3, uno era el API, el otro era para implementar y el otro era para el formato JSON. Entonces, cuando yo antes creaba aplicaciones basadas en tokens, solamente me bastaba en colocar, por ejemplo, pueden ser las siglas de sus nombres y apellidos. Yo voy a colocar aquí la sigla de los 2 primeros caracteres de mi nombre, los 2 siguientes del apellido paterno y los 2 siguientes del apellido materno. Ahora, no siempre va a ser esta cadena, ¿no? Pueden ustedes colocar también su propia cadena, ¿no? Pueden colocar ahí algo que haga referencia de usted, ¿no? Puede colocar de repente todo su nombre o las siglas o algo que usted recuerde y que esa va a ser su firma que va a estampar dentro del token. Muy bien, entonces, ¿qué sucedía antes? Por ejemplo, antes yo lo trabajaba de esta manera, cuando solamente trabajaba una sola dependencia. Cuando era una sola dependencia, la firma lo colocaba siempre de esta manera y no tenía ningún inconveniente. Pero cuando las versiones, ustedes saben que en el tiempo aparecen nuevas versiones. Van avanzando las versiones, van apareciendo más métodos. Y con las dependencias que ahora hay, que son 3, que ya mencioné hace un momento, me pide que esta cadena sea más amplia. Aquí yo tengo 6 caracteres, pero me pide que sea por lo menos sea, a ver, un momento, vamos a calcular aquí. Si es base 256, tengo 6 caracteres, tendría que más o menos tener unos 84 caracteres como mínimo. O sea, cuando yo aplico 256, el programa me arrojaba error. Cada vez que yo lo corría me arrojaba error y justamente lo tenía con un grupo donde ya había cambiado la versión. Entonces, me generaba un problema y cuando comencé a leer los errores en la parte de la consola, me estaba pidiendo que esta cadena sea más grande, que por lo menos tenga como mínimo los caracteres que había calculado. Si son 6, debería tener como mínimo 84 caracteres. Entonces, como me pedía como mínimo 84 caracteres, lo que hice es simplemente copiar y pegar 14 veces esta misma cadena, ¿no? O simplemente podemos hacer un for y generar un silo repetitivo de 14 veces, ¿no? Entonces, esto me pide que sean 84 caracteres si uso 256. Si uso 512, que sea el doble. Entonces, lo único que hice, agarré esta misma cadena y la pegué 13 veces más, ¿no? O sea, 13 veces la misma cadena volví a pegar. Aquí ya tengo una y lo volví a pegar 13 veces, ¿no? Volví a copiar y pegar 13 veces estos 6 caracteres. O sea, lo copié y lo volví a pegar 13 veces, ¿no? O si no, también lo que hicieron algunos de los que estaba justamente enseñando en ese grupo, algunos colocaron pues acá, por ejemplo, unas comentarios, ¿no?
otros colocaban pues correos más otros o más otra información y eso acreditaba su firma, ¿correcto? Bueno, como les digo, yo antes solamente colocaba estos caracteres. Incluso hasta antes yo usaba solamente correo. Yo podía colocar aquí mi correo electrónico. Pero cuando ya pasé a esa versión de esas tres dependencias que añadí, me comenzaron a salir errores, ¿no? Y, y comenzando a leer, pues, los errores decía que para poder cifrar esa cadena se necesitaba una cadena más grande. Entonces, al comenzar a ver, pues que cada carácter son 8 bits. Estamos hablando de un byte que está compuesto por 8 bits. Y si son más o menos 64, acá lo que he hecho es repetir 14 veces los 6 caracteres. 84 por 8. Más o menos ya supera los 412. No, perdón, los 256, ¿no? Pueden ser menos aún. Pero yo lo probé así, ¿no? Lo probé así y lo comencé a ejecutar y ya no me salía el error. Ya no me salía ese error. Muy bien, entonces acá ustedes coloquen una firma. Yo he colocado la firma he colocado 6 caracteres y estos 6 caracteres los he repetido 13 veces más. 13 veces más. 13 más este serían 14. 14 por 6, estoy hablando aquí de 14 por 6 caracteres, estoy hablando de una cadena de 84. Son 84 caracteres que tengo aquí. ¿Correcto? Ya de ahí podemos probar, ¿no? Puedo probar con menos caracteres y ver si ejecuta o no la aplicación. Ahora, yo lo hice de esa manera, como les digo, por la situación en que se me presentó, ¿no? Y desde ahí comencé a probar así y ya no me salía ese error. Muy bien, entonces ya tengo la firma. Y la firma lo estoy manejando de esa manera. Ahora, no siempre pueden ser los mismos caracteres, pueden ser otros caracteres, no hay problema. Ahora, vamos a decirle cómo es que lo voy a cifrar. Para poder cifrar, ahí es donde yo voy a usar lo que es una llave, ¿no? Para poder hacer la llave, tenemos que hacer mención a la clase key. Vamos a usar esta clase, la clase key, control barra espaciadora, y aquí me presenta varias dependencias. Tengo las dependencias, a ver, aquí tenemos lo que es Java Security. Este es el que vamos a utilizar, Java Security, ya porque aquí hay varias. No vayan a usar alguna que no sea. La que van a usar es seguridad para Java, interfaz key, y el paquete es java.security. Este es el que vamos a utilizar ya. Fíjense bien el que van a elegir ya, porque aquí hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser cosa que elijan otro paquete y de ahí ya no les corre la aplicación. Muy bien, entonces hago mención a este paquete y coloco una variable, le voy a llamar la variable llave. Y aquí lo que voy a hacer es crear una instancia para poder especificar cuál va a ser mi llave secreta. Entonces creamos una instancia. ¿Hacia qué clase lo voy a instanciar? Vamos a buscar aquí. Lo que vamos a buscar es especificar llave secreta. Aquí tenemos. Ya, aquí están estos dos. Dice especificación de llave secreta. Especificación de llave secreta. Aquí tenemos uno con dos argumentos
Y acá tenemos otro con 4 argumentos. ¿Cuál de los dos es el que vamos a emplear? Vamos a emplear el de 2 argumentos. Ya tengo uno de 2 argumentos y acá tengo otro de 4 argumentos. El que voy a elegir es el primero, el de 2 argumentos. Muy bien. Me dice, ¿cómo desea especificar su llave secreta? La llave secreta la voy a especificar en base a la firma, en base a la firma. En base a la firma, eh, de acuerdo a esos caracteres, esa va a ser mi especificación de llave secreta. Entonces, esa llave secreta la tengo que cifrar utilizando un algoritmo. Y para poderlo cifrar, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir, vamos a hacer un cambio de cadena. O sea, lo que voy a hacer es disfrazar esta cadena. Voy a disfrazar esta cadena por otra cadena. ¿Cómo logro disfrazar esa cadena por otra cadena? Usamos algoritmo base 64. Por eso es que he copiado aquí 64 caracteres, ¿no? Que es algo de lo que nos calculó más o menos. Sí, creo que fue algo de 64. 84 es 84, bueno. Ya de ahí pruebo colocándole menos caracteres. A ver, base 64. ¿Qué es lo que voy a llevarlo en base 64? Le voy a decir, lee el decodificador en base 64 y lo que voy a decodificar es la firma. Decodifica la firma. Esta decodificación de firma en base a, a un tipo de ciframiento que le voy a dar que es 256. Entonces el primer argumento decodifica y el segundo argumento es el algoritmo que le voy a aplicar. Para aplicar el algoritmo vamos a usar aquí el método. ¿Qué algoritmo es el que deseo aplicar? Aquí está. ¿Qué algoritmo voy a asignar a la firma? El algoritmo para asignar es la clase JSON Web Token. Aquí es donde ya voy a usar el paquete de JSON Web Token. A través de la dependencia del API es que voy a asignar un tipo de algoritmo. El algoritmo que le voy a asignar a la firma, esto le tengo que aplicar a la firma. ¿Qué base voy a usar? Y aquí es donde aparece la base, ¿no? Si es 256, si es 512. El algoritmo que voy a asignar, a ver, voy a pulsar Enter para que se vea completo. Le voy a decir, voy a aplicar a la firma el algoritmo base 256. Base 256. Y le digo, léelo en base a ese algoritmo. Vamos a leer la firma, pero cifrado en el algoritmo 256. Ahora, no hay solamente 256, también hay 512, pero el 512, su firma tiene que ser más larga, ¿sí? 256 es la cantidad de caracteres que he colocado aquí. Pero ahora si yo quiero colocar caracteres, o sea, una cadena más amplia, quiero que la firma sea más amplia, en lugar de 256 puedo aplicar 512. Ahí lo he dejado más corto que es 256. Muy bien. Entonces, ya tengo la firma y tengo una llave que va a identificar mi firma. Esa llave la estoy cifrando bajo el modelo de encriptación 256,
que también podemos usar 512. Y antes de cifrarlo, lo primero que hago es disfrazar primero la firma y luego la cifra en modo 256. Ahora, una vez que tengo ya la llave, ahora vamos a ver cómo es que puedo crear el token. Para yo poder crear el token, necesito en ese tokens almacenar el nombre de usuario y la contraseña. Entonces, voy a crear el token. Veamos cómo crear el token. Para poder crear el token, lo hacemos a través de las dependencias del JSON Web Token. Al principio de la clase habíamos añadido 3 dependencias. Una que era el API, la otra que era para implementar y la otra que era para lo que era formato JSON. Entonces acá yo le voy a decir, con el paquete de JSON Web Token vamos a crear una cadena. Ese vendría de string, cadena, y esto es la dependencia, ¿no? El token Web JSON. Le estoy diciendo, bajo la dependencia del token Web JSON, voy a crear una cadena que represente mi token. Pero esa cadena la voy a compilar. Voy a realizar el proceso de compilación. ¿Qué es lo que voy a compilar dentro de esa cadena? Dentro de esa cadena, yo voy a guardar. ¿Qué es lo que voy a guardar? Uy, no me genera aquí los métodos. Necesito jalar primero el JSON Web Token. A ver. Aquí tienen que jalar esta dependencia, perdón, este paquete para poder trabajar con esa clase. Ahora sí, vamos a ver si pulso punto. Listo, ahora ya me muestra. Ya, primero tienen que jalar el paquete para poder trabajar con los métodos. Si no, no habría forma de cómo hacer uso de los métodos, ¿no? Porque es un poco complicado aquí. A ver, sec viene de configurar. Quiero configurar el token, control barra espaciadora y aquí buscamos. A ver, ¿qué es lo que quiero configurar? Lo que yo quiero configurar es que el usuario y la clave estén dentro del tokens. Y para poderlo configurar, busco qué es lo que quiero meter en esa cadena. Para poder colocar esa cadena, voy a usar aquí, decirle qué es lo que quiero escribir a través del método subget. Este método, a través de este método, yo voy a escribir una cadena dentro del token. Dentro del token, ¿qué dato quiero guardar? Lo que yo quiero guardar es el nombre de usuario. ¿Y dónde viene el nombre de usuario? En el segundo parámetro del método. Aquí había colocado un método donde tenía 3 parámetros. Tengo el nombre y la clave. Entonces yo le voy a decir, quiero que en el token guardes el nombre y también quiero que guardes la contraseña, pero quiero que vaya separado por un guión. Aquí lo que voy a hacer es separarlo por un guión. Separo por un guión y le digo súmale la contraseña. Le está sumando el nombre de usuario y le está sumando la contraseña. Luego establezco el tiempo de expiración. Ya me está ganando la hora, chicos. Aquí hay que decirle qué tiempo le quiero dar al token. Se le quiero dar 5 minutos, 4 minutos, ¿correcto? Esto lo voy a poner en comentario porque ya me ganó la hora, chicos. Lo voy a dejar esto en comentario. Ya el día jueves les explico estas líneas de cómo es que creo aquí el token. Es decir, el token tiene 3 partes. Acuérdense, tiene 3 partes. Tiene la firma,
tiene la firma, tiene lo que va dentro del token, la carga de datos. ¿Qué datos voy a meter dentro del token? Voy a meter el nombre del usuario y voy a colocar la clave. Y tengo que decirle el tiempo de expiración. ¿Cuánto va a durar el token? Lo voy a programar para 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Ya esto lo vamos a trabajar ya el día jueves, porque ya me ganó la hora ahorita, chicos. Muy bien, entonces esto lo continúo el día jueves, ¿correcto? Igual Sí, la clase profe, está siendo grabada, ya la clase está Profe, siendo grabada disculpe, para que luego lo puedan revisar. Sí, te escucho, ¿puede te pasar ese escucho. código, por favor, antes de que se retire? Sí, sí, no hay problema. A ver, voy a pasar Claro, este profesor, código, gracias. pero ojo que esto todavía falta con terminarlo, ¿ya? Solamente le voy a pasar esta parte, ¿sí? Ya luego el día jueves ya lo terminamos. Listo, Ahí se profesor, lo, gracias. y ahí se lo voy a compartir ahí por el chat. Muy bien, y con respecto a los que me escribieron para observar, ya esto lo reviso mañana y ahí por sus correos les escribo, ¿ya? Les escribo atento a sus correos, ¿ya? Ahí les voy a mandar una respuesta, ¿sí? Y de acuerdo a eso ya les voy a decir cuál es el siguiente paso que tienen que seguir si es que hay algún cambio en su evaluación. Listo, jóvenes. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Nos vemos hasta el día jueves. Nos vemos, jóvenes.